Que hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién es el Rey? Amén. Mi Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Una vez más, Dios los bendiga. Estamos aquí, gracias a Dios. Porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí alabándole, glorificando su santo nombre, alabándole y mandando oraciones a nuestro Padre Celestial para que nos escuche, para que escuche nuestra aflicción. No solo nuestra aflicción, sino la de muchos que en este momento están pasándola mal en muchos países, en muchos lugares, porque ya nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Pero nosotros no paramos, seguimos. Nosotros seguimos llevando la bendita palabra del Señor, porque verdaderamente lo tengo que hacer. Ya vosotros sabéis muy bien que Dios me dio un tiempo extra para vivir. Ya lo he mencionado muchas veces, 2 cáncer, ya con una palabra que me había dado el médico de que en 30 días me iba a morir, pero aquí estoy. Sentencia tras sentencia, de muchas veces que escuché que iba a morir, pero Dios me ha dado esta oportunidad, y es la oportunidad que le está dando a todos y cada uno, de que vengan y reciban la palabra del Señor. Por eso hoy venimos delante de vosotros en nombre del grupo de oración Adonai Jirá, que quiere decir el Señor proveerá, a preguntarles a todos y cada uno de vosotros que cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. Dice la palabra del Señor que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el día de hoy, abra su mente, abra su corazón, para que escuchemos lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros el día de hoy, un día maravilloso, día 7 de noviembre, día 7, el número perfecto de Dios. Dios está utilizando este número desde la creación, porque dice la palabra de Dios que Dios creó el mundo, todo, en 6 días, y al 7º día descansó. Y también sabemos de que la palabra de Dios dice que Él va a destruir todo con 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, porque Dios está airado con el mundo. Por eso el día de hoy la palabra de Dios la vamos a escuchar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo del 1, lo vamos a leer hasta el 15. De antemano le doy gracias a todos los que conectaron la semana pasada, todos los que están escuchando la bendita palabra del Señor, ese último llamado que Dios le está haciendo a todos y cada uno de nosotros. Último llamado, porque de los tiempos y las sazones de las cuales la palabra de Dios nos dice se están cumpliendo una a una. Tenemos que ser demasiado necios y demasiado ciegos para no darnos cuenta de todas las señales que Dios nos está mostrando y nos ha dado por mucho tiempo a través de la bendita palabra del Señor. Por eso la bendita palabra del Señor la vamos a leer en el capítulo 24 de San Mateo, del 1 al 15. Abra su mente, abra su corazón. Tenemos la palabra de Dios en este momento. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor escrita está y dice así, hermano querido. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, mira la pregunta que le hacen al Mesías, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Respondiendo, mi Señor Jesucristo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, consciente, Señor, de que no somos nada, Señor, no somos nada delante de ti, oh Padre Santo, pero venimos, Señor, con temor y temblor, Señor, delante de ti, a ponernos, Señor, y a pedirte, Padre Santo, que nos unjas con tu palabra, Señor. Úngenos con tu presencia el día de hoy, Señor, que no sea yo quien habla, Señor, sino tu Santo Espíritu, Padre Santo, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena y bendita voluntad, oh Padre Santo. Gracias, poderoso Dios, por permitirnos seguir adelante, Señor, en este valle de sombras, Padre, porque cada día, Señor, vemos, Padre Santo, que el mundo, Señor, va en contra tuya, Señor. Pero tú tienes un remanente que estamos de pie, Señor, hombres y mujeres, Padre, llenos de tu Santo Espíritu, Padre, para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre, porque tú eres nuestro Dios. Anatema es el que no escuche tu palabra, Señor. Lo dijo tu amado Hijo Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él, Señor. Y esta es tu casa, Señor. Bienvenido eres tú. Tú eres el que reina en esta casa. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Donde hay 2 o 3, estás tú aquí presente, Señor, y te sentimos, Padre. No te vemos, pero sentimos tu poder y tu gloria, Señor, aquí en este momento, Señor. Por eso, Padre Santo, te pido, Señor, unge a tu siervo el día de hoy, Señor, para que seas instrumento, Padre Santo, por la cual van a brotar palabras, mensajes de salvación para todos los que tú has mandado el día de hoy a que se conecten, oh Padre Santo. Porque la fe no es de todos, Señor. Tú lo has dicho. Te pedimos, Padre Santo, por todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Mariano, Señor. Hombre que está perseverando, Señor, y necesita, Padre Santo, que tú lo ilumines más con tu palabra. Te pedimos, Señor, por su vida física, por su salud física y espiritual, tanto para él como para su esposa y sus amados hijos, a la cual él recuerda todos los días, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de sus familiares, de sus hermanos, de sus amigos, de sus jefes, de sus vecinos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, por tu pueblo santo, Israel, oh Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos tu palabra a través de ese hermoso pueblo, Señor. Porque tu palabra es hebreo-cristiana.
Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, Señor. Gracias por la hermana Alicia, Señor. Esa ayuda idónea que me has dado, Señor. Te pido por su familia también, Señor. Por su papá, por sus hijos y por todos y cada uno de sus hermanos, primos, primas, amigos y vecinos, Padre. Tú sabes que pido por todos, Padre Santo. Yo te doy gracias, poderoso Dios. En tus manos me pongo, Señor. Te pido por mi familia, Señor. Gracias, Señor, también por mi hijo. Gracias por haber dado ese privilegio de cumplir un año más esta semana, Señor. Bendícelo, Padre, a él, a su mamá, Señor, a William y a su hermano. Y a toda su familia, Padre Santo. Hoy nos ponemos, Señor, delante de ti y ponemos a todos los que se van a conectar, Padre. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, de verdad que me lleno de gozo. Gocémonos, alegrémonos. Porque el Señor ya está mostrando todo lo que va a venir, hermanos. Hay algo que tiene esta vida, este mundo, que está plagada de muchos cambios. Hablo con todos los que se van a conectar, con todos los hermanos del grupo, con todos los hermanos de las iglesias a las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con ellos congregados. Hermano, el cambio es una constante en la existencia de cada persona. Y eso es lo que Dios nos está mandando a hacer en este momento. Hacer un cambio. A mirar la realidad de lo que estamos viviendo actualmente. Pero nos da miedo. Nos da mucho miedo. Porque el cambio implica ¿qué? Implica deshabituarse y salir de la zona de confort en la cual nosotros estamos. No queremos confiar en la palabra de Dios, no queremos creer en la bendita palabra del Señor porque nos da miedo el cambio, porque nos da miedo el qué dirán de las personas, empezando por nuestras familias. No solamente a nosotros, sino a muchos hermanos y a ti, hermano cristiano, yo sé que te ha pasado lo mismo. Te han tildado de loco, de fanático. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el Señor dijo que todo eso iba a pasar. Tenemos que salir de esa zona de confort y es por eso que muchas veces adaptarnos a la nueva situación como cristianos se nos hace complicado. A muchos se les hace complicado y cuando no somos capaces ya de cambiar esa situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Si no podemos cambiar aquello, cambiemos nosotros mismos, enfrentemos ese reto. Por eso la palabra del Señor, hermano, y la acabamos de leer, para que tomes un lápiz, un papel y un corazón receptivo a la palabra de Dios, esa palabra que el Señor está mandando ahora, que está poniendo a muchos hombres y mujeres diciendo, extra, Cristo viene. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Hermano, vivimos, como dice la palabra de Dios, en tiempos peligrosos. Dice la palabra del Señor en capítulo 3, 2 Timoteo 1, dice, también debes de saber esto. También debes de saber, esto no es para cualquiera. Dice, también debes de saber esto, tú que me estás escuchando, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, ya llegaron. Ya estamos en los tiempos peligrosos. Y de verdad, hermano, en honor a la verdad, sabiendo que la verdad es mi Señor Jesucristo, deciros que esto va a cambiar. Es mentira, es una falacia. Deciros que esto va a cambiar es mentira. No nos dejemos engañar de nadie, hermanos. En este momento, hermanos, estamos como en la mitad de un puente.
parados en la mitad de un puente y a un extremo está el mundo que nos está ofreciendo toda la vanidad del mundo, lo que el diablo mismo le ofreció a mi Señor Jesucristo cuando lo tentó. Todo esto te entregaré a ti si tú postrado me adorares. Pero al otro lado del puente está Dios, así con las manos abiertas, pidiéndote a ti, pidiéndome a mí, pidiendo a todos y cada uno de nosotros que vengamos a Él, que vengamos al arrepentimiento. Pero estamos parados, como los tibios que están en las iglesias, que no saben pegar si para allá o para acá. Todavía lo están dudando. Todavía lo están dudando, hermanos. Lo que leímos en la bendita palabra del Señor, hermanos, es que Dios está irado. Ya empezaron los principios de dolores. Dios los bendiga a todos los que se están conectando. Quédense hasta el fin porque de verdad este mensaje es muy importante para todos y cada uno de nosotros. Si nosotros nos vamos, y acompáñenme a Génesis, capítulo 6, con confianza. Tome el dedito, úntelo de saliva y vámonos atrás al Génesis y vamos a anotar y vamos a ver que Dios está irado, porque la palabra del Señor, antes de eso, antes de irnos al Génesis, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. La palabra del Señor dice de esta forma, mi Señor Jesucristo hablando, dice, mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién le adora al Señor? ¿Quién alaba al Señor? Glorifiquemos al Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, como les dije, si nos vamos al tiempo de Noé, al capítulo 6 del Génesis, vamos a notar cómo era en los tiempos de Noé y cómo va a ser ahora para la venida de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 5. La palabra del Señor escrita está y dice así, hermano querido. Mire quién fue el que vio. Noten quién fue el que vio. Y vio Jehová Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Compárela con esta generación de ahora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, escuchen, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, hermano? Lo que acabamos de leer, hermano, es que dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, que el amor de muchos se enfriará, como lo acabamos de leer en la bendita palabra del Señor. El amor de muchos se enfriará. Dice la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, con todo lo que está sucediendo, ya muchas veces y muchas familias lamentablemente ya no te quieren dejar entrar a vuestras casas. Ya hasta te preguntan si ya tienes el paliativo dentro de tu cuerpo. El amor de muchos se enfrió. Ya nadie tiene amor por nadie. Ya una madre ya no tiene amor ni misericordia de su hijo en su vientre. Ya los hijos no respetan a los padres. Los padres no respetan a los hijos.
El amor de muchos se enfrió. Ya no es raro hoy en día escuchar masacres por todos lados. Ya no es raro escuchar de que un hijo mató a su padre, de que un hijo mató a su hermano. Claramente lo dice mi Señor Jesucristo. Mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa generación prediluviánica es un jardín de niños comparada con esta generación de hoy en día. Por eso es menester, hermanos, y antes de eso, déjeme decirle algo, esta generación está tan depravada, ya no se le llama sociedad, se le llama suciedad. Donde la sociedad, ya los gobiernos están, ya lo implantaron. El gobernar las naciones inclusivamente, de la misma manera que lo están haciendo con las iglesias inclusivas. Ese no es el mensaje para hoy, pero si te queda fácil, hermano querido, búsquelo en el YouTube, búsquelo en el Google, de qué es lo que se está hablando en este momento. En este momento lo único que le falta, porque ya muy pronto va a hacer aparición el anticristo. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Esta generación de hoy en día, ¿a quién va a adorar? Ya no nos quieren escuchar a nosotros. Por eso hablamos con esas personas que han recibido a Cristo en su corazón, que verdaderamente son creyentes de la palabra de Dios. Y también hablo también con aquellas personas que Dios ha puesto en su corazón a escuchar estos mensajes, para que vengan al arrepentimiento. Porque lo único que le falta a esta generación de hoy en día, y la palabra de Dios lo dice, vamos a adorar a la bestia. Estamos adorando a la bestia en este momento. Dirán, no, este hermano es fanático, como he escuchado también a varios pastores de sana doctrina. Este es un fanático, este se está volviendo loco. La Biblia lo volvió loco. No, hermanos, no me lo estoy inventando. Esto no es Hollywood como siempre lo decimos, esto es Biblia. Por eso dice la palabra del Señor y nos vamos. Regresémonos de ahí del Génesis y nos venimos para acá, para el Apocalipsis, al capítulo 13, versículo 4. ¿A quién va a adorar los moradores de la tierra? No la iglesia. Nosotros adoramos a Dios y esperamos que suene la trompeta para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Y ya vamos para allá. ¿A quién va a adorar los moradores de la tierra? Dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Escuchen, y adoraron a la bestia diciendo, mire hasta dónde va a llegar los moradores de la tierra, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque esa bestia, ese anticristo, va a hacer muchas cosas que ningún presidente, ningún dictador ha hecho. Dar una paz falsa, pagar tus cuentas, condonar todas las deudas externas. Dios te está pidiendo en este momento que vengas y te pongas a cuentas con Él. Lo único que le falta, hermano, y no quiero sonar como profeta, ponga esta palabra en su mente y en su corazón, no quiero sonar como profeta. A esta generación lo único que le falta, a ese señor de allá, del que ya sabemos que está en el Vaticano, lo único que le falta es que canonice a la mal llamada Santa Muerte. No quiero sonar como profeta, pero lo único que falta es que canonicen a la mal llamada muerte, porque como es santa, y ya hemos escuchado supuestamente que ha hecho milagros, y lo único que se necesita para canonizar a alguien es que haga milagros. No quiero sonar como profeta, pero esto va a suceder. Esto es un pequeño
una pequeña appetizer, como dice, una introducción. Vamos a ir al verdadero mensaje que Dios tiene para hoy. Ponga esta palabra en su mente y en su corazón, hermano, y vamos a hablar con la relación al arrebatamiento de la iglesia. Esto no es Hollywood, hermano. Esto es verdad, de la misma manera que, como lo hemos dicho, hasta la saciedad, como lo hizo Noé, como lo hicieron grandes llevando esos mensajes de salvación. Y reitero, 120 años duró Noé haciendo el arca. Y todo el mundo lo tildó de loco. Y yo me imagino que cada que Noé clavaba, porque me imagino que eran clavos también de madera, haciendo el arca. De la misma manera que nosotros estamos mandando versículos todos los días por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, por YouTube. Personalmente estamos dando tratados. Muy pronto vamos a salir nuevamente a hacerlo. Es como si nosotros estuviésemos poniendo un clavito a esa arca, como lo hacía Noé. La iglesia estará de luna de miel, hermano. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Dios tiene tres pueblos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y empecemos primero por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que no han recibido a Cristo en el corazón, que todavía no han abierto el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Cuando suene la trompeta, porque se sonará la trompeta, y los muertos resucitados, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos seremos arrebatados, seremos teletransportados para estar siempre con el Señor. Nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a estar de luna de miel, mientras que aquí en la tierra se va a desatar una furia impetuosa y la ira divina y el mayor ataque satánico de la historia. El apóstol Pablo, ese apóstol que le entregó todo al Señor y que el Señor apostó por él de la misma manera que apostó por ti y apostó por mí, porque ya conocemos y la palabra de Dios nos dice claramente quién era Pablo antes de venir a ser apóstol de mi Señor Jesucristo. En dos ocasiones nos dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9-10, al decir que los creyentes que esperemos en santidad al Señor, seremos librados de la ira que viene. Pero tenemos que estar esperando al Señor en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis. Escuche bien. ¿Y cómo os convertisteis? De los ídolos a Dios. Tú tienes que dejar todas las cosas que te han inculcado para que recibas a Dios. Dice nuevamente, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Hermano querido, si nos vamos al capítulo 5 de Romanos, versículos 9 y 10, abra su mente y su corazón, hermanos. Y para que no se te olvide, agarre un bolígrafo, agarre una hojita, apunte estos versículos, hermano. Dice la palabra del Señor. Pues mucho más, estando justificados, dice la palabra del Señor, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el primer versículo, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, pues mucho más estando ya justificados. Hermanos, justificados. Una cosa es justificado y otra cosa es perdonados. Ponga atención. Nosotros podemos perdonar y eso le sucedía a muchas personas. Nosotros podemos perdonar por muchas razones. Porque nos duele la persona que está a nuestro lado. O porque si no perdonamos a la otra persona, esa persona quizás no nos va a seguir dando lo que nos da. ¿Sí me entiende? Dice la palabra del Señor, si yo le estoy dando a otra persona, la otra persona dice, no, pues si no lo perdono, este no me va a seguir dando lo que me está dando cada 8 días o cada mes. Entonces ahí es donde dice, yo lo perdono, pero no olvido lo que me está haciendo. Ahora la palabra de Dios es que Dios nos perdona y nos justifica lo que nosotros hacemos. Él justifica lo que hacemos, pero nos perdona. Y ya no tenemos más pecado. No importa lo que tú hayas hecho, lo que eres, o quizás lo que estás pensando hacer. Porque el pecado, y vamos a hablar de ello ahora, Dios nos va a resarcir todo lo que nosotros hemos hecho, hermanos. Y de verdad es imprescindible detenernos y analizar lo siguiente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo murió, ese sacrificio grande, fue necesario para muchas cosas. Pero vamos a hablar de 3 cosas en especial. Fue necesario para salvarnos de 3 cosas y vamos a hablar de una que es muy importante de ellas. Y lo veremos a continuación y vamos a Romanos 6. ¿Para qué? Una de las cosas más importantes, para salvarnos de la paga del pecado. ¿Qué es eso? Hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, de todos los frutos comeréis, menos de ese árbol que está en la mitad del Edén. Dios tomó ese árbol para él. Dije, no me toquen ese árbol, déjamelo ahí. Él probó nuestra obediencia. Pero como nuestros padres, ya sabemos, ellos pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios y murieron espiritualmente. Y decimos espiritualmente, ¿por qué? Porque ya sabemos que Adán no murió de insofacto, él vivió más de 900 años, pero murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Ya de esto nos salva nuestro Señor Jesucristo si nosotros venimos a sus pies. Si nosotros entregamos nuestra vida al Hijo de Dios. Porque para eso Dios lo mandó al mundo. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Ahora, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hermano, si tú estás pensando hacer algo, si tú estás, el enemigo te está poniendo que le robes algo a tu vecino o que le robes la mujer a tu vecino o a tu hermano, no lo hagas. Porque la paga del pecado es muerte. De la misma manera que Adán lo hizo, no comas de eso que está, de ese árbol que está en la mitad del Edén. No lo hagas, dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Para alabar al Señor, gloria a Dios. La paga del pecado es muerte y castigo eterno en el lago de fuego. Pongamos mucha atención, hermano, para eso, una de las cosas, para salvarnos del poder del pecado, para salvarnos de eso. Ahora, la segunda cosa y muy clara es para salvarnos del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Hermano, el pecado tiene mucho poder.
mucho, demasiado poder. No crea que tú puedes con ello. Por eso la palabra de Dios misma nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es el poder del pecado? Es sencillo. No olvidemos que la fuerza de la maldad es tan grande que nos destruye. Nos destruye. Estamos viendo en muchos aspectos, muchas personas que se han creído dueños del mundo. Y hoy en día van a por ellos. Ya estamos viendo cómo están cayendo. Subieron como palma y caen como cocos. Nos lleva a la condenación eterna, pues el pecador que no se arrepiente irremediablemente va al infierno y posteriormente al lago de fuego, hermanos. Entendamos que el pecado, hermano, es peligrosísimo y mucho más poderoso que nosotros. Humanamente no lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas. El pecado o la maldad nos domina. Nos vemos metidos ahí en eso. Después decimos, pero ¿por qué lo hice? Porque nos dejamos dominar del pecado, hermano. El pecado nos domina, nos esclaviza. Porque nosotros, en el caso de este servidor, yo era esclavo del pecado. Pero Dios me liberó de eso. Dios te puede liberar a ti. Dios te puede liberar a ti. No importa lo que seas, lo que estés viviendo en este momento. El poder del pecado es aplastante. Pero ¿cómo podemos vencer la tentación, hermano? La tentación está ahí. Siempre vamos a encontrar la tentación. Dios no te tienta porque Dios no puede ser tentado. El problema de la tentación es que tú le cedas el dominio a la tentación y le des permiso y que esa tentación se materialice. Ese es el problema. El pecado es aplastante, el pecado y la mundanalidad y al mismo Satanás nosotros lo podemos vencer. ¿Cómo lo podemos vencer? Satanás siempre nos incita ¿a qué? A pecar contra Dios. Él siempre nos está incitando a pecar contra Dios. No robarás. Satanás nos incita a robar y a justificar el robo, porque hay mucha gente que se justifica, incluso con la palabra, porque hay muchos versículos que nos hablan y muchos desadaptados que se justifican incluso con versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en un versículo, dice no codiciarás la mujer del prójimo. Pero hay mucha gente que ve a una mujer con su hija muy hermosa y la codicia. Dice, pero tú no es que eres un cristiano, ¿por qué estás codiciando la mujer del prójimo? Y se justifican diciendo, no, pero es que esa niña es soltera. Se justifica con la misma palabra. Y eso es lo que hace el diablo, incitándonos a desobedecer a nuestro Dios Todopoderoso y a desobedecer sus preceptos, a desobedecer su palabra. Pablo, al igual que nosotros, él nos explica esa lucha constante que él tenía. Esa lucha constante, hermano querido, que tú como cristiano, sea pastor, sea diácono, sea solamente un servidor en la iglesia, o solamente un oidor de la palabra de Dios en la iglesia, tenemos esa lucha constante de la misma manera que lo tuvo Pablo. Pero nosotros, si buscamos más de Dios, si nos llenamos del Espíritu Santo, si escuchamos la bendita palabra del Señor, nos sometemos a Dios y resistimos al diablo. Pero no resistamos al diablo solos. Resistamos al diablo, pero sometiéndonos a Dios. En todos los preceptos de la palabra de Dios, sin justificarnos en ninguna de ellas. Y ni pensando que es que quizás yo, si hago esto, no creo que el Señor se vaya a enfadar. La palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y tenemos esa constante batalla, y me refiero a los que amamos a Dios y que deseamos servirle
fervientemente y vivir en santidad. Porque porque la persona que no ama al Señor, no le interesa luchar contra el pecado. No le interesa luchar contra el pecado. Ni me hable de eso. Yo creo en Dios a mi modo. Muchas personas luchan a su modo, rezando 1000 rosarios o 1000 Jesuses o como, no. Y luego de ahí sale a verse con la amiga de su esposa, se van a tomar cerveza o se van a una discoteca y con eso creen que ya lo hicieron. Bueno, el que no ama al Señor no le importa, no le interesa luchar contra el pecado, ni le importa vivir en santidad. A una persona así le resulta indiferente si Dios o el diablo existen. Ponga esa palabra en su mente y en su corazón. No le interesa tampoco si hay un cielo o un infierno aguardándolo ahí en la esquina. La persona que no le ha entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo, hermano, si sale, se emborracha y se mata, lo está esperando el infierno. Porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, si sale, porque la muerte, hermano, la vida es efímera, en cualquier momento se nos va. Oramos mucho por aquellas familias que han visto marchar a sus seres queridos. Pero no creamos y no nos creamos, no creamos que vamos a vivir eternamente aquí, en esta tierra. Nosotros somos seres que fuimos creados para vivir eternamente. O vivir eternamente en el lago de fuego, o vivir eternamente con Dios. ¿Quién alaba al Señor? Son promesas de Dios. ¿Ya? Mucha gente se divierte con la maldad. Se divierte haciéndole el mal a los demás. El pecado lo deleita, el pecado lo entretiene. Pero al final, ¿qué es lo que le espera? La condenación eterna, hermano. Pablo era un hombre como nosotros, amaba entrañablemente al Rey, al Todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra. Quería vivir en santidad y hacer la voluntad perfecta de Dios, como nosotros intentamos hacerlo. No crea, hermano, que es que yo ya me llamo San Iván y que tengo mis 2 alitas y que estoy andando de puntillas para que cuando venga el arrebatamiento sea yo el primero que salgo. No, hermanos, tenemos esa batalla. Pablo, al igual que nosotros, no era ajeno a esta lucha, una lucha diaria, que sabemos que todos la tenemos, hermanos. Pero no nos dejemos vencer de la tentación y no seamos cristianos tibios, sino cristianos llenos del Espíritu Santo, calientes, sirviéndole al Señor. Pablo no era ajeno a esta lucha diaria que sentía en el interior al describir ese forcejeo interno entre el bien y el mal. Lo que se está viviendo en muchos cristianos y en muchos de los que no son cristianos. Ese forcejeo, ¿será que lo que está diciendo este predicador es verdad? Pero el diablo le dice, no, eso es mentira, ese está loco, ese es un fanático, no le haga caso. Este ya se le corrió el champú, como dicen coloquialmente en muchos países. Están en eso, entre obedecer, al igual que Pablo, estamos entre obedecer o desobedecer, o pecar o no pecar. Hacer el bien o no el bien. Por eso Pablo involuntariamente él decía, abiertamente lo decía, miserable de mí. Acompáñenme a Romanos capítulo 7, lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 15, 17 y 20, dice, esto es como un trabalenguas, pero lo vamos a leer con la ayuda del Espíritu Santo para que usted, hermano querido, entienda. Y si gusta, tome el bolígrafo y apunte el versículo y lo lees en casa, detenidamente. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Nos vamos. La palabra del Señor dice claramente y dice así. Porque lo que hago, ponga mucha atención cuando lo esté leyendo, los puntos y las comas. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es.
Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Capítulo 7, versículo 15 y luego del 17 al 20. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Ahora, el único remedio para hacerle frente al poder de la maldad, ¿quién es? Es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y por eso mi Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque después de mí Él enviará un consolador, enviará al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Ahora nos damos cuenta, hermano, y la palabra de Dios nos lo va a decir ahora. Hermano, nosotros tenemos un espíritu. Muchos de nosotros decimos que nosotros somos hijos de Dios. Eso es una falacia. Nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y que el Espíritu nuestro escucha al Espíritu de Dios. Y no lo digo yo. Tú vienes a ser un hijo de Dios cuando recibes a Cristo en tu corazón. Cuando tú te pones a cuentas con Él. Hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio y llega a nuestras vidas como producto de la salvación conseguida por nosotros, por ese hermoso Mesías, por el Cristo. Cristo significa Mesías, por nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio hecho en la cruz, por ti y por mí. Gracias al Consolador, como lo llama la palabra del Señor, es el Consolador, el Espíritu Santo, el Ayudador. Tenemos ahora en nuestras vidas la fuerza espiritual para vencer lo sobrenatural, para vencer la maldad, para vencer la tentación del pecado y al mismísimo Satanás. Porque la maldad, el pecado y Satanás se ven impotentes ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el diablo ve un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo y obedeciéndole a Dios, el diablo huye de ti. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios no miente, hermanos. Pablo mismo experimentó en su vida ese poder transformador que tú y yo lo podemos sentir en ese momento. Cuando nosotros somos llamados por nuestro Señor para servirle, nosotros debemos de decir, Señor, heme aquí, mándame a mí. Y nosotros vamos a sentir, al igual que Pablo, ese poder transformador que el Espíritu Santo nos da cada día a nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es el que le ayudó a vencer sus propias debilidades, sus errores. Nos enseña también a nosotros a cambiar todo eso, las faltas, y además permitió imponerse con holgura a Pablo sobre todas las fuerzas del mal. Comenzando por el impulso a pecar que quedó amordazado debido al poder del Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, el diablo no nos toca. Él huye de nosotros. Por eso es la palabra del Señor y lo vamos a leer claramente. Romanos capítulo 8. Vamos a entreverar versículos porque vamos a leer los más importantes. Todos son importantes, pero todos los que están llegando en este mensaje, para que nos demos cuenta, hermano querido, que nosotros tenemos un espíritu, pero que también el Espíritu Santo viene a nosotros cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando somos bautizados, cuando vamos y nos hacemos bautizar. No, la palabra de Dios no dice cuando te bautizaron, porque un bebé van y lo llevan y lo bautizan. Nosotros debemos hacernos bautizar de la misma manera que Dios nos dio ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. A los 30 años
Él se hizo bautizar. A él no lo bautizaron cuando estaba pequeñito y luego hicieron una fiesta y todo el mundo emborrachó. No. Mi Señor Jesucristo fue a los 30 años al río Jordán y fue bautizado porque Juan mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no hay condenación para ti. Gloria a Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchen bien. Porque los que son de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es para muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuché bien eso. Ponga esta palabra en su mente y en su corazón. Dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, estoy hablando con los cristianos, con aquellos que están llenos del Espíritu Santo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu, escuche bien, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, entienda eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios en ti, eres una criatura de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escuche bien esto y ponga esta palabra en su mente y en su corazón. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre, papito, Abba Padre. Dice, versículo 16, tengan en claro esto, hermano querido, que una cosa es nuestro espíritu y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no sientes que tú no eres hijo de Dios, el Espíritu Santo no te lo va a decir. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede? El Espíritu Santo de Dios. Es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, los santos somos nosotros. No, los que recibimos a Cristo en el corazón, los que vivimos en santidad, esos son los que Dios separó. ¿Qué es separar? Ser santo. Nos separa para servirle a Dios, no el que canoniza. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero seguimos con la bendita palabra del Señor, hermanos. Por eso la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren lo que dice la palabra del Señor. No tengamos miedo de eso. Si la palabra de Dios y nosotros decimos claramente que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria a Dios. No le tengas miedo al COVID, no le tengas miedo
a que no, es que si hago esto, es que me matan o me mato, esto, no tengas miedo de eso. Tenemos una promesa, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que quedemos, los que estemos aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es una promesa del Señor. Por eso mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, Él mismo lo dice. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Para aquellas personas, aquellos que son, pueden ser pastores o diáconos, que digan que mi Señor Jesucristo no habló del arrebatamiento o que no dijo que Él vendría por nosotros. Estos versículos nos dicen claramente, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros y cuando ya esté listo, si no fuera así yo se los digo, cuando ya esté todo listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo ahora? En el cielo, gloria a Dios. Para donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso la palabra del Señor dice, en capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, se nos está acabando un poco el tiempo, pero vamos a intentar la otra cosa por la cual nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio tan grande por ti y por mí, hermano querido. ¿Para qué? Para salvarnos de la presencia del pecado. Ya miramos las otras dos. Para salvarnos de la presencia del pecado, hermanos. Ahora surge otro problema crucial para los que amamos a nuestro Señor. Este mundo inevitablemente nos acosa con su maldad. ¿Lo estamos viendo? No lo estamos viviendo, hermanos. Ya tú no tienes ese libre albedrío, hermano, que nos dio Dios. Tú ya no puedes decidir por tu propia cuenta. Este mundo nos está acosando con su maldad. Y esto apenas está empezando, hermano querido. Por eso la palabra del Señor mismo dice que el anticristo va a hacer marcar a todos los grandes y pequeños y les hará poner una mano, perdón, siempre me equivoco, una marca en la mano derecha y en la frente. Esto ya empezó. El paliativo ese que están queriendo imponer, con el cual nos están acosando a nosotros, eso no es la marca de la bestia. Pero de una forma u otra ya empezaron los tiempos de dolores, por la cual el Señor está mirando verdaderamente si tú eres un verdadero cristiano. Si tú verdaderamente crees en Él firmemente. Si tú verdaderamente tienes una fe, como lo digo yo coloquialmente, a prueba de balas. Que sin importar si te vas a quedar sin trabajo. Que sin importar si te vas a quedar con la visa. Que sin importar lo que sea. Porque ya sabemos que en la palabra de Dios dice que el que se haga poner, el que se deje poner la marca en la mano de derecha o en la frente, irá al lago de fuego. Con eso el morador de la tierra está firmando un pacto directamente con el diablo y diciéndole a Dios, ya no quiero nada con usted. Yo recibo lo que la bestia me dé, lo que el falso profeta diga. Si el falso profeta diga, adoren a la bestia adoramos. Yo no quiero nada con usted, ni con su hijo. Cuando tú te dejes poner esa marca, y estamos hablando de la marca, de la que habla la palabra de Dios en el Apocalipsis, tú ya firmas un contrato directo con el diablo. Por eso, hermano, uno quisiera vivir ya en el cielo. Porque la palabra de Dios lo dice. Yo creo en mi Señor Jesucristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el mismo Pablo decía, pero si para mí el vivir en esta carne es en beneficio de la obra, y la obra es llevar la palabra de Dios, yo ya no sé entonces qué escoger. Porque yo quiero servirle al Señor, pero también quiero estar con Él. Y estoy esperando la bendita, esa trompeta que suene, o estoy esperando que Él me recoja.
que me dio una enfermedad o que de pronto un accidente, porque yo estoy esperando que Él me recoja, no importa cómo muera. Si habéis leído el devocional de esta mañana viendo a Esteban, cómo lo apedreaban, ¿qué fue lo que dijo Esteban? Lleno del Espíritu Santo, él vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y de la misma manera que mi Señor Jesucristo le dijo, Padre, no le tenga en cuenta los pecados a estos. Así lo dijo Esteban. Nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo, así como lo estuvo Esteban. Esteban, llenos del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos. Gloria a Dios, y nosotros lo vamos a ver, hermanos. Amén, amén. Ahora, por eso hay que estar pendientes para recibir todo lo que viene. Dice la palabra de Dios, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. No rece tantos Padre Nuestros o tantos rosarios para que esto cambie. No, mi Señor no va a cambiar esto, porque Él dijo, es necesario que todo esto acontezca. Pero Él va a medir eso. Él va a medir esa resistencia. Por la palabra del Señor, que la leímos también en el Evangelio, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, y lo repetí varias veces, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor en el capítulo 21 de Lucas, versículo 28. Dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, así como buenos soldados, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Como referencia, la palabra del Señor, vamos a leer un texto de la palabra del Señor en el libro de Daniel. Capítulo 4. Vamos a ver, creo que es capítulo 3. Capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Para que miremos, hermano querido, lo que es ser un verdadero creyente, lo que es ser un verdadero hijo de Dios, lo que es ser un verdadero siervo de Dios. Aquí no basta solamente, y lo reitero, no basta solamente con ser un pastor. No basta solamente con ser un teólogo lleno de diplomas. No basta con esto. Estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas están en las iglesias sentados, escuchando, solamente siendo oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Religiosos, que le están dedicando solamente una hora a nuestro Dios Todopoderoso, que se lo merece todo, porque la honra y la gloria, nuestro tiempo, todo se le merece a Él, no solamente el diezmo, sino todo, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él, todo lo que tenemos proviene de Él. Y dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, pero sin olvidar las obras, porque las obras sin fe están muertas y la fe sin obras está muerta. La palabra del Señor dice en Daniel capítulo 3, versículo 21, hablando de 3 varones, ya conocemos la historia, pero vamos a mirarla directamente y a escucharla desde la palabra de Dios. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Está especificando todo, con sus mantos, con todo lo que tiene, con su familia, con su trabajo, con su dinero, con todo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó.
Las llamas quemaron a aquellas personas que agarraron a esos 3 varones y los tiraron al lago, al horno de fuego. Que si leemos en la palabra del Señor, el rey lo mandó a calentar 7 veces más. Hoy es día 7 de noviembre, qué hermoso número. Dice, como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 7 veces lo puso a calentar. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Gloria a Dios, qué hermoso. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mire qué bueno es creer en Dios, creerle a Dios. Lo más principal, todo el mundo cree en Dios, a su modo. Pero lo más importante es creerle a Dios. Y si Dios dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, creámosle. Porque dice la palabra del Señor también en el Salmo 91, capítulo 1, versículo 1, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Seguimos, versículo 26. Entonces Nabucodonosor, el que no conozca o no haya escuchado de Nabucodonosor, es una especie de Joe Biden. Una especie de un dictador, un rey con mucho poder, dice. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron del medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sus cabellos, ni el cabello de su cabeza se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos. Si nosotros de verdad le creemos a Dios, creámosle a su palabra. No es cuestión de decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aún vivimos con miedo. Vivimos con miedo. Que es que si no hacemos lo que el rey Nabucodonosor dice, nos van a echar a ese horno de fuego que está ardiendo 7 veces. ¡Qué miedo! ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está eso que dices? No importa que seas un pastor o un profeta que no sé dónde han salido o un apóstol. Esto no lo vas a escuchar, hermano, de un sacerdote, jamás. Y menos del Apocalipsis, hablando del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya sabemos, como decimos coloquialmente en España, ya sabemos por dónde van los tiros. A ellos no se les ha dado potestad de que usted reciba el mensaje de salvación o que usted reciba el mensaje del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el diablo sabe claramente que ahí está escrito, aquí está escrito su sentencia. Y podrá tener poder en este momento en el mundo, pero está escrito aquí en su sentencia y por eso usted no va a escuchar de ningún religioso que venga y le hable de la palabra de Dios, escatológicamente hablando. Por eso la palabra de Dios en este momento, hermano, hombres y mujeres, como piedras, dice la palabra del Señor, me dice mi Señor Jesucristo, que si estos no hablan, a estos que tienen los títulos, que son pastores, que son profetas y toda esa historia, porque ya no llevan la palabra de salvación, sino que ya están llevando un mensaje, el evangelio de la prosperidad, hablando de finanzas en las iglesias, espantando a los mismos creyentes.
poniendo a los mismos creyentes tibios, diciéndole cosas que no son, oyéndole la palabra de Dios en sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque están buscando lo suyo. La palabra de Dios no miente y lo dice. El hombre busca lo suyo. Nosotros como verdaderos siervos de Dios tenemos que llevar este mensaje de salvación. Y de la misma manera que Esteban vio los cielos abiertos, dice la palabra del Señor, en el capítulo 21 del Apocalipsis. Yo sé que, hermano, mucha gente no te va a hablar de eso. Incluso muchos pastores no hablan del Apocalipsis porque dicen que es que ese libro no lo entiende, que no lo entiende. No, hay que tener al Espíritu Santo en nosotros, pedirles a la sabiduría, pedir sabiduría de lo alto para entender todo esto. Y no crea que yo ya lo sé todo, hermano, no. Al igual que estamos hablando de Pablo, nosotros batallamos, porque el enemigo también nos habla por allá a nosotros al oído. De la misma manera que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese fruto de ese árbol que está allá, porque el día que comieres moriréis. Pero de la misma manera que nos habla hoy en día a muchos, el diablo le habló a Eva, no le habló a Adán. Y ese es para otro estudio, porque no le dijo a Adán, le dijo fue a Eva. A la serpiente, Satanás, la serpiente antigua se le acercó a la mujer y trató de mentiroso a Dios. Mentira. Pero eso sí, no negó a Dios. Porque el diablo, los demonios tiemblan. Él no negó a Dios. La serpiente le dijo, ¿sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto, seréis como Él, conociendo el bien y el mal? Eso es lo que escuchamos del enemigo hoy en día, que nos incita a pecar delante de Dios. En ti está escuchar al demonio, que te diga no te bautices, o que te diga no reciba la palabra de Dios, no hagas las cosas, es mentira, de la misma manera que le habló el diablo a Eva. Llenémonos del Espíritu Santo y esperemos esas promesas que Dios tiene para con nosotros. Iba a leer el capítulo 21, pero nos vamos a referir directamente al 22. Dice la palabra del Señor, capítulo 22, versículo 6, para terminar. Dice la palabra del Señor, dice, y me dijo, escuchen bien, ponga esta palabra en su mente y en su corazón, hermano querido, y gracias a todos por los que se conectaron, a todos los que van a recibir este mensaje en diferido, en el lapso de la semana, porque lo vamos a subir al YouTube para que cada uno de vosotros lo escuche. Y no solo lo escuche, sino también lo reenvíe, no se quede con ese mensaje. Lo vamos a mandar también por WhatsApp. Ese mensaje hay que mandarlo, hay que llevarlo. Decir, alerta, alerta, Cristo viene, Cristo viene. Dice la palabra del Señor, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ponga esta palabra en su mente y en su corazón, hermano. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La palabra de Dios no dice adora a otra persona. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto, hermano, dice la palabra del Señor, el que es injusto, sea injusto todavía. El ángel le dice, el que sea injusto, déjalo. El que sea injusto todavía. El que sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Aquel que cree que se va a salvar por obras, dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía, gloria a Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, al árbol de la vida. Recuerden el árbol que estaba allá en el medio del Edén. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Los que invocan muertos. Así es fácil, hermano. Yo sé que a muchos no les gusta. Pero si tú adoras a María, si adoras a un santo, ellos están muertos. ¿A quién estás invocando? A un muerto. Dice la palabra, adora a Dios, a su Hijo. Él está vivo. Él resucitó. Él te escucha. Un muerto no. No invoques un muerto. Dice, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Recuerda que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y yo no te estoy mintiendo. Estoy llevando la palabra. ¿Y quién es la palabra? Mi Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo estoy llevando la verdad. Yo estoy llevando la palabra. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, para aquellos que dicen que el Espíritu es como la fuerza que enciende un bombillo. El Espíritu habla, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Acuérdese, gratuitamente. Para aquellos que están recibiendo el Evangelio de la prosperidad, o que le dicen, venga y siembre, y recibirá. No, esto es gratuito. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Quiere decir, así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por eso la palabra del Señor, hermano, dice claramente en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y puso ese sello, amén. Y eso es para glorificar a Dios. Hermanos, tenemos que estar alerta. En cualquier momento sonará la trompeta. Solamente escuche la palabra del Señor y también tómese su tiempo en vez de ver películas, en vez de estar jugando al video game y todas esas historias, en vez de estar mirando pornografía, en vez de estar mirando la mujer de su prójimo. Tome la Biblia y también mire también los noticieros de qué es lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y lo que está pronto a suceder. Lo que está pronto a suceder. Lo que están imponiendo. Porque ya verdaderamente pasaron la línea, las proporciones, al imponer cosas que verdaderamente van en contra
en contra de la democracia. Tómese su tiempo, hermanos, para que haga eso, hermano. Nosotros, como siempre, hermano querido, vamos a orar por todos y cada uno de nosotros, empezando por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Orar por Jerusalén, porque la palabra de Dios, digámoslo claramente, que mucha parte de las profecías van directamente al pueblo de Israel. Y la otra parte va para los moradores de la tierra y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella que va a ser arrebatada dentro de muy poco. Oramos por el grupo de oración, para que los que estamos en el grupo de oración, tanto física como los que están por las redes sociales dentro de nuestro grupo, se pueden comunicar con nosotros para enviarles mensajes por el WhatsApp, por el YouTube, para que conformen nuestro grupo, para que el grupo crezca tanto física como también por las redes sociales, para que llevemos el mensaje de salvación. Oramos por el Señor, para que este grupo se fortalezca en espíritu y en verdad, para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Oramos por la familia del hermano Mariano, que él siempre pide por la familia de él. Él siempre está pendiente de su familia, por esa familia la familia en la ciudad de Neza, del Estado de México, la familia Rivera Vigenor, por la familia Vigenor Rodríguez, por la familia Rodríguez Fuentes, y a todas las familias del pueblo de Juárez, de Coronaco, y del pueblo de Santiago de Colcingo, en el estado de Puebla, de parte de la familia Rivera Vigenor y de la familia Rivera Gómez. Él en su corazón, ¿no? Hermanos queridos, si nos escuchan desde allá, de Coronaco, para que si quieren se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, con el hermano, para que sigamos orando por todos y cada uno de vosotros. Oremos por todas las familias que han visto marchar a sus seres queridos. Oramos por Gela, por Ángeles, por la familia López, que han visto marchar a un ser querido hace muy poco. Y de verdad que también oramos por la familia Díaz Reyes, que han visto marchar a un ser querido, a un hijo, hace muy poco, y por todas las familias que han visto marchar a sus seres queridos allá en Colombia, porque es cuestión de tiempo, hermano, que nos toque a nosotros. De alguna u otra forma el Señor nos va a llevar de aquí, porque está estipulado, Hebreos 9:27, que todo hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Reitero nuevamente por la familia López Nambo, para que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia, porque hace poco vieron marchar a Mauro López, nosotros estuvimos orando por él. Dios ya lo llevó, esperemos que él haya recibido a Cristo en su corazón antes de haber partido a ese sitio donde nos esperan después de la muerte. Y solamente hay dos sitios, el infierno o el cielo. También oremos por todos los que se conectaron, hermano Heriberto, Dios lo bendiga por su adorable y bella esposa, por su hijo, por sus nietos, Dios los bendiga allá en Los Ángeles, California. Un saludo muy especial, Dios lo bendiga, Silvestre, y a todos los que se conectaron. Oramos también por nuestras familias. Oramos por mi esposa Alicia Quiñones, esa ayuda idónea que Dios ha puesto en mi vida desde que nos conocimos, que esta mujer guerrera, de la misma manera que Dios apostó por un pecador, esta mujer Dios puso en su corazón, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Le puso en su corazón que apostara por este hombre que se estaba muriendo en una sala allá en un hospital en Madrid, en España. Esa mujer guerrera, Dios la envió hasta allá. Y de una forma u otra, una forma maravillosa, desde que ella llegó allá acompañada del Espíritu Santo de Dios, este hombre al cual ya tenía esa sentencia de muerte,
porque tenía 2 cánceres, uno en la sangre y otro en el cerebro, y Dios me levantó y utilizó a esta mujer, y de verdad que yo no hallo cómo pagarle a Dios, yo no hallo cómo pagarle a mi esposa, y yo no hallo cómo pagarle a muchos de los que Dios puso a nuestro alrededor, porque dice la palabra del Señor que no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, y Él siempre ha mandado a personas, siervos de Dios, incluso no siervos de Dios, para que darnos comida, para darnos un sobre con dinero, y más en estos momentos que la situación está bastante difícil. Y también oramos por la familia de mi esposa, oramos por mi suegro, por Ramón Quiñones, el patriarca de la familia Quiñones, oramos por toda la familia Quiñones, por todos y cada uno de mis cuñados, de mis cuñadas, de los sobrinos, de las sobrinas, de los primos y primas de mi esposa. Oramos también por mi madre allá en Corinto Cauca, por Olmedo, el esposo de mi madre. Oramos por nuestros hijos, clamamos por ellos, por ese hijo, el primogénito de mi esposa, Ramón. Un saludo muy especial donde esté. También para Vita, su adorada compañera. Oramos también por Lili, por Hugo allá, y también por sus hijos, por Mateo, por Hugo y por Derek. Oramos también por ti, Rosana, por Leo, por la familia de Leo. Oramos también por tu padre allá en México, Luis Guizar, y toda su familia. Jesús Guizar. Oramos también por Alex, por su esposa Laura, por los niños, por los padres de Laura. También oramos por los padres de Leo, por su hermano, que lo felicitamos también, y oramos por él y por su esposa, y por esa bebé que hace poco vino, ese regalo de Dios que ha llegado a sus vidas. Oramos también por Iván Camilo, por mi hijo. Le damos gracias por ese año más que Dios le ha dado, el 4 de noviembre que cumplió años. Que Dios lo bendiga a él y a toda su familia, a su mamá, que la restablezca de su salud, tanto física como espiritual. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, por mi hermano Titicó, ya vosotros lo conocéis, por mi hermano José allá en Chile, por mi hermana Yanea allá en España, mi hermana Lorena allá en Pereira, Risaralda, mi hermano John Jairo, por todos y cada uno de nosotros. Oremos por todos los del grupo, que son Judy, Alberto, Jorge, José, por Francisco, Lázaro Rivera. Oramos por Mirella. Hemos tenido la oportunidad una sola vez que vino a acompañarnos. Oramos también por Lucy Hernández, por Herculana, por toda la familia de Herculana que vive allá en San Diego, California, por la señora Magda Maldonado. Dios la bendiga a ella, a todos sus colaboradores, a sus hijos. Muchas bendiciones para usted también. Un saludo muy especial para nuestro hermano Nahum, para que Dios tenga misericordia ahora que está pasando por esta situación, y no solo él, sino toda la familia, la hermana Norma, y por todos y cada uno de ellos, por mi tía Jena allá en España, por Oscar, por José Luis, por María Victoria, por Luis José, por la hermana Callita, por mi tía Tulia, por mi tía Ligia allá en Versalles, mi tía Pola allá en Belén de Umbría, Risaralda, por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Yo sé que se me escapa alguno, perdóneme, pero estamos orando por todos y cada uno de nosotros, por cada uno de vosotros. No vamos a parar de hacerlos, y lo más importante es llevar la bendita palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias. Gracias porque nos has hablado con autoridad, Señor, con la autoridad de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que guardemos, Señor, estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que seamos receptivos a tu palabra, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre.
Que no nos quedemos con este mensaje, Señor. Que se lo llevemos a todos y cada uno de los que están a nuestro alrededor, Señor. A nuestros jefes, a nuestros compañeros, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Porque es menester, Señor. Porque la trompeta sonará muy pronto, Señor. Tú lo prometiste, Señor, que vendrías por nosotros. Tú no mientes, Padre. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Pero tu palabra, Señor, rompe corazones, rompe piedras, Padre. Tu palabra es como un martillo, Señor. Gracias por enviárnosla, Señor, a través de tu pueblo hebreo, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo es de la tribu de Judá, Señor. Y Él pronto vendrá como ese león de la tribu de Judá, Señor. A hacer cumplir, Señor, lo que tú tienes para todos los moradores de la tierra, Señor. Porque se abrirán sellos, sonarán trompetas y se derramarán copas, Señor. 7 en total cada uno, Señor. Por eso, Señor, te pedimos misericordia por todos los y cada uno de los que te acabamos de nombrar, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este grupo crezca más y más. Para tu honra y gloria, obviamente, Señor. Porque en ti confiamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por estos gobernantes, Señor. Que están haciendo, Señor, conforme a tu santa voluntad, Señor. Porque tú pones reyes y quitas reyes. Y no se hace la voluntad de ellos, sino tu voluntad, Padre. Porque tú dijiste, Señor, que era necesario, es necesario que todo esto acontezca. Pero llénanos más de ti, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para soportar todo lo que viene, Señor. Te pedimos, Señor, por los alimentos que vamos a tomar el día de hoy, Señor. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que trabajan arduamente en el campo, para que este alimento llegue a nuestra mesa, Señor. Gracias por el trabajo, gracias por la bebida, por la comida, por el techo, Señor. Y te pedimos por aquellos que no lo tienen. Y llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Amén. Que hermanos, Dios los bendiga, un saludo muy especial. No nos olvidamos de ti también, hermano Alejandro, y al grupo de oración, Salvos por Gracia. Aquí nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite, si es que esa trompeta no suena antes. Y no tengamos miedo, hermanos. Dios los bendiga. Un saludo muy especial a Ernestina, Silvestre, Lupita. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Aquí lo esperamos el próximo domingo. Un saludo muy especial, un abrazo a todos. Les amamos.